vamos a hablar de cómo se hace la historia, no tanto de la historia en sí. Porque de cara a un evento que va a suceder a fin de mes, que iba a suceder este fin de semana, pero por motivos de salud hubo que trasladarlo. Shit happened. Pero mi idea es, contarles un poquitito algunas cuestiones sobre cómo investigamos, cómo se conoce la historia y de una forma particular de hacer historia, que es la famosa o la tan mentada historia desde abajo. Vamos a hablar un poquitito de la historia vista desde abajo y por eso traje algunos libritos que son muy importantes para pensar esta forma de hacer historia. Pero antes de así entrar ahí al hueso, voy a leer una poesía. Uy, bueno. Okay. ¿Le podés poner la de Sokolinski? No, por favor, no, por favor. ¿Cuál querés? Ninguna, que no hayamos... la regalo. Cagó. Le ponemos la de... No quiere. Hagamos la de Pacho y Pablo. Sí, la de Pacho y Pablo. Pensé lo mismo, bro. Si hay música, no hay poesía. Subile el volumen. Bueno, no. Si hay música, no hay poesía. Bueno, bien. Pacho y Pablo con la gallina. Es una poesía del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Ok. Bueno, parala, profe. Y que se llama Preguntas de un obrero que lee. Ok. A ver. Dice así: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían sus constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. Él solo. César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la guerra a los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Aplauso para el profesor y leyendo poesía en el día de hoy. Bueno. Lean, chicos, lean. En voz alta, en voz baja, lean. Planteando esta cuestión que siempre escuchamos o volvemos a conversar acerca de, grandes próceres, grandes hazañas que a lo largo de la historia después terminan como quedando que fueron ellos solos. Exactamente. Esas preguntas que plantea este obrero, un libro de historia, lo pueden encontrar en internet como preguntas de un obrero, un libro de historia, preguntas de un obrero que lee, ¿sí? Son las preguntas fundamentales, ¿sí?, para pensar la historia desde abajo. Porque acá, en relación a lo que decía Joaquín, ¿no?, sin duda es la disciplina de la historia, la rama de investigación de la historia, que se consolida como disciplina a finales del siglo XIX, ¿sí?, que se consolida en el marco de la construcción de los estados nacionales, que necesitan construir su propio relato del pasado para justificarse, ¿no? Decir, nosotros venimos de algún lugar. Exactamente. Comienzan a construirse, relatos sobre el pasado. Por ejemplo, acá en argentino no podría citar la historia argentina de Mitre, ¿no? Por ejemplo, que es como, así como la primera así gran obra de historia argentina, ¿sí? Se construyen estos relatos, pero también se construye el método, ¿no? Cómo trabajamos los historiadores, cómo uno sustenta lo que dice, no con artículos de Wikipedia e Internet, sino con fuentes, ¿no? Bien. No con ChatGPT, sino con fuentes, con documentos del pasado que sirven para decir, no es que estoy inventando esto, está documentado aquí. Pero sin dudas, los inicios de la disciplina histórica como tal fueron, o la constituyeron como una disciplina del poder. Era una disciplina del poder, para justificar, ¿no?, la existencia de los grandes estados. Entonces, por lo tanto, los protagonistas de la historia, ¿quiénes eran? Y Napoleón, Julio César, Alejandro Magno. Claro. Estos grandes hombres, y siempre, obviamente, grandes hombres, grandes varones, ¿no? Y la historia era la historia de sus gestas heroicas, de los estados, de las batallas, ¿sí? Quedando por fuera, entonces, claro, una enorme masa de personas, campesinos, soldados, mujeres, etcétera, que no eran, evidentemente, para esta forma de entender la historia, los sujetos
que eran importantes, ¿no? para el pasado de los estados. Lo importante era solamente la historia de la política, la Militar. historia... ¿Cómo? La historia militar, exactamente. Sí, claro, o sea, digamos, esas personas que después están en la tapa del libro podían tener la estrategia militar, algunos de ellos podían estar en el campo de batalla, pero no dejaban de ser quienes craneaban la estrategia. Exactamente. En el medio se han movilizado ciudades enteras de gente, como decías recién, bueno, estaba en Roma, pero Alejandro Magno dijo que ahora vivo en la India y me voy para allá. Claro, exactamente. Pero claro, esas historias de quienes habían acompañado esas grandes gestas quedaban por fuera. Evidentemente, para esta forma de entender el pasado, no importaban. Y uno lo puede, por ejemplo, pensar en la nomenclatura de las calles, ¿no? Las calles tienen nombres de los próceres, ¿sí? Estas personas, los monumentos, las personas importantes, ¿sí? Que de alguna forma, bajo esta visión del pasado, eran las personas más importantes. Pero claro, había un problema. Desde 1789, con la Revolución Francesa, ¿sí? Y ni hablar de 1917 con la Revolución Rusa, lo que se entendía como el pueblo, uno podría decir, los trabajadores, la multitud, elija el nombre que uno quiera ponerle, evidentemente se habían transformado en actores innegables para entender la política. Uno podía hacer el esfuerzo para decir, bueno, no sé, la Revolución Francesa la hizo solamente Robespierre, ¿sí? O la hizo Brissot, pero había que hacer un esfuerzo muy grande para decir en la Revolución de Mayo las personas comunes no participaron. Uno lo podía decir, pero era una suerte de visión sesgada del pasado. Y sin duda la participación de los sectores populares en la política, sobre todo desde mediados del siglo XIX en adelante, transformaban a este enorme conglomerado social en un actor al cual había que tener en cuenta. Ahí podemos tener en cuenta si los convocaban, si se sentían convocados, si fueron herramientas para el cambio o no. Bueno, es justamente lo que hablan estos historiadores de los que vamos a charlar en breve, ¿no? Porque ahí en El Príncipe, yo lo estaba leyendo, habla de 4 o 5 momentos entre estados y principados y cómo consolidar el poderío político en una tierra que es ajena. ¿Cuáles son las maneras? Bien. Sí, llevarse bien con todos los socios cercanos, infundiendo temor pero haciendo negocios, o consolidándose, por ejemplo, con la burguesía local y los nobles locales. Bueno, para el 1500 era un golazo, pero llegamos al 1700 y esos burgueses y nobles te dijeron, negro, todo bien, pero dame una parte del negocio porque me estoy aburriendo. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, la pregunta es, en el caso de la Revolución de Mayo, ¿cómo se hace una revolución? ¿Cómo? Sin movilizar a grandes sectores de la población, ¿no? Claro, esa pregunta entonces empezó a inquietar en la década de 1920, en la década de 1930, a algunos historiadores que buscaron entonces recomponer, particularmente en Francia, la presencia popular en la historia, ¿sí? Okay. Pero solamente miraban datos demográficos, Bien. estadísticas, ¿sí? Entonces, claro, se integraba, por ejemplo, decían, no sé, había 25.000 personas participando en tal movilización, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Pero claro, eso no dejaba de ser una masa anónima, no tenía cara, no tenía nombre, No. nadie sabía por qué estaban ahí, solamente sabían que estaban ahí. Y a lo ¿sí? sumo el número. Exactamente. Entonces, claro, los sectores populares, la clase trabajadora, continuó siendo una masa anónima, una masa inmaterial, ¿sí? Que no tenía capacidad, al parecer, capacidad de agencia en la historia. Esto va a cambiar, y acá ya sí nos metemos, a mediados del siglo XX. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de historiadores ingleses ligados al Partido Comunista, ¿sí? Comenzaron a proponer otras formas de entender la historia de las sociedades, ¿sí? Entre algunos de los nombres más importantes de esta generación que fue tan importante para entender la historia, tenemos, por ejemplo, al archiconocido Eric Hobsbawm, clásico, al importantísimo Hippie Thompson, El hippie. el Hippie Thompson, de quien tengo un tatuaje, imagínense. ¿En serio? Sí, ¿En serio? tengo un tatuaje. ¿Cuántos de chistes Thompson. le hicieron al señor, no? En América Latina. Aquí, lo tengo tatuado a Thompson acá. Mostralo. ¿Pero qué? A ver, dale, no, mostralo, pero- cagón. Sí. No, bueno, chicos, No le digas cagón. No le digan así al profe. Lo tiene ¿Está tatuado acá? Thompson mirá. tomándose un lagarto. ¿Qué dice ahí? Mirá. Está empinando un vaso, parece ser. Está con un megáfono. Está con un megáfono. No, Y dice, ¿estás seguro que es un gran chop de birra? somos historiadores porque el pasado no está muerto. Diablo. Muy bien. Hippie.
Miralo al Ipi. Pero ¿sabés lo que debe ser una primera cita con Ipi, el profesor? Ipi, y le Ipi. preguntás, ¿qué tenés en el brazo? Y ¿Qué le es ese dice, tatuaje? ¿Cómo dice la frase? Somos historiadores porque el pasado no está muerto. Y empieza a Sí, sí. Una vez que termina la frase empieza una música Y romántica. suena, sí o en sí. realidad la trompeta que hace para abajo. No. Claro. Hace como así, listo, ya está. En realidad no era lo que él pensaba. Claro. No dio el resultado buscado, pero bueno. Pero bueno, puede fallar. Puede ¿no? fallar, dijo Tuzán, casi. Bueno, estos historiadores, ¿no? Impulsaron una renovación histórica una renovación teórica muy importante para conocer la historia. Porque claro, aparte están en un contexto muy particular. Después de la Segunda Guerra Mundial tenemos el proceso de descolonización en África y Asia, la Revolución Cubana, ¿sí? La movilización en América Latina en base a la Revolución Cubana. Entonces, claro, de nuevo, la presencia de los sectores populares pasa a ser muy importante en el contexto. Y si uno entiende que las preguntas que se hacen a la historia parten desde el presente de los historiadores, ¿sí? De lo que están viendo alrededor, es lógico que estos historiadores se pregunten por la acción política de los sectores populares en el pasado. Pero Se claro, juntan las primaveras también, la árabe, la árabe es del 2011, me refiero a Primavera de Praga. La de ¿sí? Praga, perdón. Muchos de estos historiadores ligados al Partido Comunista son expulsados del Partido Comunista por oponerse a la lógica stalinista, ¿sí? Son expulsados de P. Thompson, por ejemplo, Christopher Hill, otros más, son expulsados, se van del partido, ¿sí? Y empiezan a construir una forma distinta de entender la historia, ¿sí? Y lo que buscan recomponer, y esto es lo importante, es una historia que recupere las experiencias de los sectores populares. Ya no que sean números, ya no que sean una estadística, sino poder recuperar cómo vivieron, cómo pensaron y cómo actuaron, ¿sí? Transformaban así entonces a esta masa anónima, que hasta la década del 20, del 30 o del 40 no tenía nombre, era solamente un número, en actores conscientes y en los actores más importantes para entender el cambio social. La historia es una ciencia que estudia el cambio, ¿sí? El cambio en el tiempo. Bueno, estos historiadores van a decir, los que producen los cambios sociales pueden ser, obviamente, sí, nadie niega la importancia de un Napoleón, obviamente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta la participación de la gente común, de los trabajadores, de las mujeres, ¿sí? Para entender por qué pasa lo que pasa en la historia. Entonces, claro, de repente así, la Revolución Francesa pasa a ser explicada no solamente por la acción de los líderes políticos, sino por la acción de los trabajadores parisinos en la toma de la Bastilla. Claro. ¿Se entiende? Digo, se produce este cambio. Pero lo importante de esto también... Sí, hasta inclusive, si no se iba a la mierda el precio del pan, por ahí tampoco había una Ya puta hemos hablado revolución. de los motines, por ejemplo, por los precios del pan. Pero lo importante de esta forma de ver la historia es que no se trata de agregar actores a la obra. No es que decimos, bueno, ahora agregamos a los trabajadores a esta obra, a este teatro del pasado, entonces los trabajadores están al lado del presidente. No, lo que se trata, o lo que trata de hacer la historia desde abajo, es cambiar cómo se cuenta la historia, o por lo menos cuáles son los factores explicativos para entender el cambio social, ¿sí? Las conquistas laborales no surgen entonces así por la beneficencia de algún gobierno, sino que son el resultado de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Y no hay un poco también, profe, de más allá del mito de esos grandes líderes, que en muchos casos a mí me da un poquito de escozor, siempre se los marca, o en la mayoría de los casos, más si son europeos, como pulcros, correctos, siempre a derecho. Tampoco vimos hasta hace un tiempo, o hasta que empiezan estos historiadores a contar esta parte de la historia, la rosca política y social y cultural de cada uno de estos líderes. Porque no es que se paraban en un cajón de manzana en el medio de la plaza y la gente decía, oh, maravillosa la idea de Napoleón, listo, vamos a luchar. Bien. Esto es interesante porque estos historiadores, y por eso traje algunos libros de algunos autores locales de Argentina, ¿no? Recuperan no solamente la acción, sino los motivos por los cuales la gente participa en estas grandes gestas, ¿no? Por ejemplo, en un libro que tenemos acá, se recupera la acción de la plebe urbana, de los trabajadores, del artesanado urbano de Buenos Aires, de los esclavos, de las mujeres, durante la Revolución de Mayo. Pero, claro, no es solamente que participan porque Saavedra moviliza a las tropas para echar al bando morenista. No, lo que buscan y lo que permite la investigación histórica es ver por qué estos artesanos, campesinos o trabajadores posteriormente apoyan a Saavedra y no a Moreno.
se busca recomponer los motivos por los cuales participan en la acción política. Que esto es muy importante porque permite romper esta idea de que a la gente la manipulan agarrándola la nariz y llevándola a los distintos lugares a los cuales lo quieren llevar una dirigencia que al parecer tiene todo muy esclarecido, ¿sí? Y que dirige al resto como si, no se bajara del cielo una luz de claridad política. Cuando uno analiza un poco la historia se da cuenta que no es tan así, ¿sí? O permite ver cómo este modelo agroexportador que funcionaba tan bien y que transformó en teoría la Argentina potencia, ¿sí? Bueno, permite ver cómo vivían esas personas que allí trabajaban, pero también permite ver de qué forma reclamaban, por qué, cuáles eran sus motivos. Es un poco lo que estuvimos hablando este sábado en el Museo Histórico. Pero claro, esta forma de hacer historia, con la caída del muro de Berlín, entra en crisis, ¿sí? Una forma de hacer historia que abrevaba en el marxismo, con la caída del muro de Berlín, entra en crisis también, ¿no? Y claro, lo que se clausuraba en la década del 90, a principios de la década del 90, decía Francis Fukuyama, un historiador liberal, decía, es el fin de la historia. Ganó el liberalismo, esto se terminó, no hay más conflicto, ahora llegó el momento de la hegemonía liberal, ¿no? Claro, frente a esto aparecían las ruinas del llamado socialismo real, que eran un recordatorio de que las revoluciones, en teoría, no llevaban a ningún lugar bueno, ¿no? De que ya no había conflicto en la historia, ¿sí? Y lo único que vale es el presente, ¿sí? Vivimos en un eterno presente. No hay pasado, no hay futuro, hay que pensar en el hoy solamente. No hay forma de imaginar un futuro alternativo al capitalismo, ¿no? En ese marco, ¿sí? Algunos historiadores, por ejemplo, y acá traigo otro de los libros así importantes y que recomiendo, que es La Hidra de la Revolución, de dos historiadores norteamericanos, de Marcus Rediker y Peter Lindbergh, ¿sí? En el año 2000 empiezan a volver a pensar la historia desde abajo, bajo otras claves explicativas y bajo otras lógicas de verla, pero sí se asiste en las últimas décadas a un renovado interés por la historia desde abajo, ¿sí? Y claro, no es casualidad que en un presente que se muestra inmutable, en el cual parece que no hay alternativa al mundo que tenemos, que la historia desde abajo vuelva a tener, ¿sí?, esa centralidad en la forma, o esa importancia, o ese interés en las formas de hacer historia. Porque claro, la participación popular, la movilización sigue siendo una constante, lo vemos semana a semana en las calles, ¿sí? Pero lo que es importante es que la historia, por lo menos creo yo, no es un reservorio de lecciones. Si uno no, la historia no enseña, no es que uno dice, la historia enseña. Lo único que uno puede sacar de la historia es que la constante es el cambio y de que nada es eterno o por más omnipotente que se quiera demostrar, ¿no? Y solamente basta ver la televisión o los medios de comunicación para darnos cuenta de que el conflicto, por más que lo hayan clausurado, sigue estando presente. Entonces, ahora, tengo un interrogante, ya que podemos hacer una clase de CONICET en vivo. Vos decís, sí, el conflicto sigue presente. Ahora, el conflicto que hoy tiene cualquier grupo político que sumemos, o grupo gremial, o grupo social, jubilado, PAMI, gremios, reforma laboral, etcétera, 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 ¿representan a la masa? Porque esto estaría bueno pensar. ¿Qué le está pasando a la...? Para mí la masa es los chicos que están en Pedido Ya. Bien, perfecto. O la gente que está en Uber. Bien, perfecto. Bueno, la pregunta es... Y hoy esa masa no se siente interpelada por patear toda la mierda. Al contrario, está más bien, te diría... No los estoy juzgando. No. Resignados a la realidad y decir, bueno, esta es la que me tocó, a la mierda. Bien, perfecto. Bueno, ahí uno, a partir del trabajo que uno hace, uno no tiene que construir miradas románticas del pasado donde supuestamente la gente estaba toda convencida de lo que había que hacer y ahora no. No, al contrario, que una comunidad laboral como la que se construyó en torno al puerto de Ingeniero White participara en las huelgas y fuera solidaria, era el resultado no solamente de la opresión económica o de la pobreza en la cual vivían, sino de la acción política que buscaba que esa gente se movilizara. ¿Sí? Y ahí estaban los socialistas, los anarquistas, ¿sí?, organizando escuelas, clubes, sindicatos, para que esa gente tuviera no solamente un lugar
donde reclamar, sino también un lugar donde encontrarse, donde compartir una película, un baile, un recital, y ahí se construye, ¿sí?, esa solidaridad. No solamente porque uno trabaja y es explotado, se construye esa solidaridad, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. No pasa, la gente no actúa por arte de magia y no actúa solamente a partir del ruido de la panza. No, obvio. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque pobreza y pobreza puede generar solamente más pobreza también, ojo. Obvio. Mira, me acabas de abrir un último paréntesis de burbuja de pensamiento con el Sí. profesoria, que son mis momentos que espero el lunes cada 15 días. En esa cosa que vos estás planteando de el ingeniero White, que claramente se alimentó de ese mundo ideológico y gremial de manera importada, Sí, para la Argentina, en el discurso de la actualidad de los últimos 20 años, nosotros somos una isla donde el sindicalismo es una mierda solamente acá, o las prácticas Sí. del sindicalismo solamente son una mierda acá. Ahora, después Peaky Blinders es la serie más vista en el mundo entero cada vez que estrena una película. Digo, y ahí, Thomas Shelby es el chiqui mafia de la Inglaterra del inicio del siglo pasado. Bien. O cada vez que Martin Scorsese cuenta una historia de Jimmy Hoffa, nos fanatizamos con Al Pacino y Robert De Niro Bien. en un mundo de mafia que le enseñó al mundo cómo era lo gremial, en los dos puntos cardinales que estaban Bien. en disputa del poderío económico. bien, bien. Bueno, Y lo siguen siendo en cada uno de sus países. Nada más que el nivel de conflictividad es un poco más bajo porque comparten mejor los business con el Estado. o no estamos enterados también del nivel de conflictividad. No, es un poco más... A ver... no sé, no quiero explayarme demasiado en esto. O sea, la discusión fue ¿querés Las Vegas o no querés Las Vegas? Bien, bien, pero digo, o sea, no, a ver, yo lo que voy es, el conflicto No peleemos más. se mantiene, No el peleemos conflicto más, social listo. se mantiene, el conflicto social Sí, que obvio. no se explica solamente a partir, y esto también es importante, no solamente se explica a partir de la dirigencia sindical, esta pregunta está buena la que haces vos, ¿es solamente el actor, el dirigente sindical, o es también el pibe que está en pedido ya bicicleteando? obvio. Bueno, es una buena pregunta. Y ahí la historia vuelve a tomar peso. Y esta forma particular de entender la historia tiene peso. Porque me interesa recuperar una idea, ¿no? Me interesa recuperar la idea de que la historia importa y que la historia desde abajo importa. En principio porque la historia desde abajo nos recuerda a quienes no hemos nacido en cuna de oro que tenemos un pasado. ¿Sí? Que el pasado de nuestras familias trabajadoras, ¿sí?, importa. Y importa para la historia de un país, para la historia del mundo. ¿Sí? Probablemente... Sí. Todas las personas que están acá, sí, tengan algún abuelo, algún bisabuelo, abuela, bueno, todos somos trabajadores al fin y al cabo, y que nuestra historia importa. La historia desde abajo insiste en que la historia de la gente común importa, pero también insiste en que la historia de la gente común no es solamente la historia de cómo vivían, ¿sí?, sino la historia de sus luchas, de sus reclamos, ¿sí? Y también es una historia que busca humanizarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a recordar las posibilidades de acción que hemos tenido para cambiar las cosas a lo largo de la historia. Y claro, sin dudas, una sociedad que no conoce su pasado, ¿sí?, tiene menos libertad para decidir o actuar que una sociedad que ha sido capaz de situarse a sí misma en la historia. Claro, como dice Eduardo Galeano, hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería van a seguir glorificando a los cazadores. Pero finalmente me interesa recuperar la idea de que la historia desde abajo importa porque recuerda de nuevo las posibilidades, las acciones que han tenido los grupos humanos para cambiar la historia. A pesar de que hayan sido exitosas o no, no nos importa juzgar a quienes estuvieron antes en la historia porque los historiadores no juzgamos, en todo caso buscamos explicar. Pero claro, ¿es importante para el presente? Sí que es importante, porque en un mundo en el cual nos dicen que lo único que hay para vivir es esta vida que estamos viviendo actual y que cualquier intento de construir otra cosa, no importa el nombre, no me importa, se llama socialismo, peronismo, no quiero entrar en esa discusión. Cualquier alternativa a este mundo nos dicen que es imposible. La historia desde abajo es importante porque recordándonos la potencia de la gente común en las luchas del pasado, nos puede quizás inspirar a pegarle una patada a la enorme burbuja gris que nos venden como vida todos los días. ¡Aplauso al profesor! ¡Bravo, profe! Arrancó con poema y terminó con Completamente poema. loco. Impresionante.
¿Qué es la historia desde abajo? Me gusta. Después podemos, Paso, antes de que te vayas, podemos repasar así queda bien el recorte, porque estoy con los columnistas afinando el Bien, segmento, perfecto. La cuestión recortes. Bien, y quiero agregar algo. Sí. A ver. Esta columna ¡Que la muestre! No. Juaco. la voy a mostrar a la bibliografía. La Muy bien. bibliografía. Hay Eso, alumnos, decía hay Joaquín. alumnos mirando. Sí, tomando nota para la clase del bien, miércoles. dicen No, acá. quiero comentar algo. A ver. Esta columna Bueno, a ver. se hacía porque en teoría este viernes iba a venir un historiador muy reconocido, que vamos a Sí. hablar, a Bahía Blanca, se postergó, Sí. pero a finales de mayo, ¿sí? Sí. Va a estar visitando la ciudad de Bahía Blanca Sí. el señor, y acá sacó el libro, Gabriel Di Meglio, El mismo. Ajá. quien hasta hace poco tiempo fue director del Museo Histórico Nacional, que fue Sí. echado por el conflicto con la espada de me San Martín. acuerdo. ¿Se acuerdan? Gabriel Di Meglio es uno de los grandes nombres de la historia desde Sí. abajo en la Argentina, con este libro que yo recomiendo particularmente, que es Viva el Bajo Pueblo, la plebe urbana en Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el Rosismo, donde recupera la acción política de artesanos, esclavos, mujeres, campesinos, indígenas durante la Revolución de Mayo y explica la Revolución de Mayo, ¿sí? O pone en relieve, para entender la Revolución de Mayo, la acción política popular, ¿no? Entonces, va a estar en el Museo Histórico de Bahía Blanca, ¿sí? Y en Ferro White, charlando justamente sobre historia desde abajo. Vamos a estar charlando un poquitito, así que luego pasaremos ya bien el ¿Cuándo chivo. viene? ¿Viene en la semana o viene el fin de semana? Viene viernes y sábado, todavía tenemos que confirmar los días, ¿sí? ¿Y no podemos hacer un esfuercín para traerlo? Podríamos hablar con Podríamos. Gabriel y que venga Sí, acá al estudio a un charlar rato. el viernes, podría ser el viernes de la mañana, Sí, quizás. sí. Así que bueno, cuando tengamos bien confirmada la fecha, obviamente paso el chivo para que la recordemos Dale. acá, pero vayan agendándose que para fines de mayo Viene. está Ok. Di Meglio en Bahía Blanca, así que Perfecto. queda todo el mundo invitado. Muy bien. Sí. Gracias, profesoria, por haber venido una vez más. Capo, el